Una pregunta ha estado dando vueltas la mente del ser humano desde épocas inmemoriales. ¿Qué es el hombre? Esa es una pregunta muy antigua. Y hermanos, con el correr del tiempo y la evolución del pensamiento humano, se creó una disciplina para estudiar al ser humano que se llama antropología. La antropología es el estudio del hombre y trata de dar las respuestas sobre la esencia, el significado y el propósito del ser humano. Y hay básicamente dos fuentes donde se tratan de encontrar las respuestas a este interrogante: la filosofía y la teología. Por supuesto, una difiere de la otra abismalmente, no solamente en las perspectivas, sino también en las conclusiones que sacan del estudio del ser humano. Platón decía, por ejemplo, que lo real en el hombre es su intelecto o su razón. Y a partir de ahí surgieron varios derivados a lo largo de la historia, como el nihilismo, el existencialismo, la psicología, la sociología, etc. Todos tratando de dar respuestas a esta gran interrogante de qué es el hombre. Hoy en día la ciencia secular dice que el hombre es esencialmente materia, un ser compuesto de elementos químicos, materiales, cuya vida mental y emocional es simplemente un subproducto de su estructura material. Esa también es la base del marxismo, diciendo que el hombre solamente es un producto de la naturaleza. Y hermanos, esa manera de ver la vida se plasma de diferentes maneras en nuestra cultura. Vean, por ejemplo, esta escultura que aparece ahí. Es un hombre esculpiéndose a sí mismo. Eso, por supuesto, nos muestra la aspiración del ser humano de llegar a construirse por sí mismo. Eso, por supuesto, tiene connotaciones de una autonomía total del ser humano. El hombre es capaz de hacerse a sí mismo y evolucionar, dicen los materialistas. En cambio, la teología declara en base a la revelación de Dios que el ser humano es la única criatura en este universo que fue hecha conforme a la imagen y semejanza de su Creador, y que ha sido creado eminentemente bueno, pero cayó de ese estado de bienaventuranza cuando se dio a la tentación del diablo allí en el jardín del Edén. A partir de entonces, el ser humano se ha corrompido de tal manera que la imagen y semejanza que Dios colocó sobre él se ha destrozado. Su mente, su corazón y su voluntad han sido impactadas de tal manera que las incomparables virtudes que recibió de su Creador se han convertido en horribles defectos que ahora lo llevan a rechazar a su Creador. La realidad de la caída, hermanos, muestra que el ser humano necesita ser restaurado a la imagen y semejanza de Dios, pero no puede hacerlo por sí mismo. Necesita de alguien infinitamente poderoso y misericordioso para rescatarlo de su ruina y restaurarlo de tal manera que la imagen y semejanza de Dios vuelvan a reconstruirse en él de modo paulatino. Es como cuando un escultor toma una piedra bruta y comienza a darle forma hasta convertirla en una obra de arte. Y así como la piedra no puede esculpirse a sí misma, hermanos, el hombre tampoco puede volver a su estado original, sin pecado, antes de la caída. Necesita que su Creador lo redima y lo reconstruya. Y la forma en que Dios hace esto es por medio del Evangelio. Lo hizo con el apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta, lo hizo con Timoteo en su tiempo, lo hizo con la iglesia de Éfeso, a la que está dirigida también esta carta, y lo está haciendo con nosotros que estamos estudiando esta carta y siendo expuestos exactamente al mismo evangelio que el apóstol predicó en su día. La semana pasada hemos reflexionado sobre nuestra responsabilidad personal en cuanto a nosotros mismos
para nuestro progreso espiritual. Y también sobre la responsabilidad que tenemos, cada uno en particular, con el progreso espiritual de la iglesia. Pero quiero decirles que fue nada más que una mirada panorámica a esta segunda parte del capítulo 4 de Timoteo. Y lo que hoy vamos a hacer, hermanos, es, por decirlo así, vamos a poner la lupa sobre este texto para entender con mucha más precisión lo que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo. Así que acompáñenme a leer la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Dice así: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue dado por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar, hermanos. Señor, te agradecemos por esta mañana, por regalarnos el gozo de venir a adorarte, de venir a exaltar tu nombre con alabanzas. Señor, gracias también por la mañana preciosa que nos has regalado en la oración de madrugada, por la comunión que tenemos, por inclinar tus oídos hacia nosotros, Dios. Te adoramos en este día. Este es tu día, Señor, el día que tú has elegido, que tú has designado para que como tu iglesia vengamos a rendirte culto. Señor, y queremos postrar nuestras mentes y nuestro corazón delante de tu palabra esta mañana, para que tú nos limpies de todas esas ideas equivocadas que tenemos acerca de ti, acerca de nosotros y de todo lo que nos rodea. Señor, limpia nuestro corazón, sana nuestro corazón con tu palabra. Te lo pedimos porque tú lo has prometido. Que tú seas exaltado esta mañana, Señor, en nuestra vida, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Hermanos queridos, la redención que vino a traer el Señor Jesucristo es integral. El Señor, cuando redime al ser humano, lo redime en todas sus áreas corrompidas. Hemos dicho que la mente, el corazón y la voluntad del ser humano han sido corrompidas. Y el Espíritu Santo, en el texto de hoy, nos está señalando básicamente 6 áreas específicas en las que esa redención se hace evidente como parte de la reconstrucción que el Señor viene a hacer en nuestras vidas. En primer lugar, en la primera área que el Señor trabaja, según este texto, es en las palabras que hablamos. En segundo lugar, en la conducta que tenemos. En tercer lugar, en el amor que demostramos. En cuarto lugar, en la fe que profesamos. En quinto lugar, en la pureza que tenemos. Y en sexto lugar, en la ocupación que tenemos. Ahora, debo decir, hermanos queridos, que mi intención original era predicar de estos 6 puntos esta mañana. Pero a medida que fui avanzando en el estudio de este texto, el Señor fue abriéndome los ojos y el entendimiento a una realidad que es mucho más grande de la que es aparente. Y hay tanta riqueza en este texto que llegado el momento pensé que iba a exponer 2 puntos de los 6. Pero fui avanzando y el Señor me siguió abriendo cosas en su palabra, de tal manera que hoy vamos a ver solamente un punto. Ustedes tienen 2 puntos en su bosquejo, ¿verdad? Pongan en suspenso el segundo punto porque lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ok? Hoy vamos a ver nada más que la palabra del cristiano. Sabemos que Dios es soberano, Él hace como quiere, cuando quiere, y también dice lo que quiere y cuando quiere. Amén.
Ok, entonces vamos a concentrarnos en este versículo 12 porque hay un tesoro de gemas escondido aquí. Le dice Pablo a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé un ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Una de las cosas que hacemos cada día con mucha naturalidad, hermanos, además de pensar, es hablar. Algunos, y muy especialmente algunas, hablan mucho, ¿verdad? Muchísimo. Entonces eso nos parece tan normal porque es lo más natural del mundo que hablemos. Pero saben, debemos reparar en el hecho, hermanos, que el habla no es un logro del ser humano, sino que es un don que viene de Dios. Es Dios quien diseñó las palabras y el lenguaje para comunicarse y también para crear. Cuando todo estaba desordenado, vacío y en tinieblas, lo primero que se escuchó fue la voz de Dios ordenando que se haga la luz. Dijo Dios y la luz fue hecha. Luego vemos en el Génesis que Dios habló nuevamente y dijo, hay expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, y los cielos fueron hechos. Cada vez que Dios habló, las cosas fueron hechas. Dios habló y los mares fueron hechos. Dios habló y la tierra fue constituida. Dios habló y la vegetación se formó, y luego el sol, la luna, las estrellas, los animales, etc. Y cuando Dios decidió crear al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice el versículo 27 en Génesis, que creó pues Dios al hombre, varón y hembra los hizo, varón y hembra los creó a su imagen. Entonces, una vez que Adán y Eva fueron hechos, Dios les habló. Dice la Escritura que les bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Noten, hermanos, que el Señor les bendijo con palabras. Las palabras tienen una enorme importancia para Dios y por esa razón, uno de los dones más extraordinarios que nos ha concedido a nosotros, a sus criaturas, al hacernos a su imagen y semejanza, además de las capacidades morales, intelectuales, emocionales y espirituales, es precisamente la capacidad de hablar. El habla es lo que nos diferencia del resto de las criaturas. Pensemos un poco en las primeras palabras que salieron de esta criatura nuevita que se llamaba Adán. ¿Recuerdan cuáles fueron? Cuando vio a su esposa ahí frente a él, el hombre dijo, ¡oh! Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Ahora, no tenemos el tiempo de examinar eso, el significado de eso, pero es un piropo básicamente. ¿Ok? Obviamente es otra cultura, la mente hebrea funciona de diferente manera y nosotros no entendemos que eso es un piropo, pero es un piropo. ¿Ok? Pero hermanos, estas palabras que salieron de la boca de Adán realmente fueron preciosas. Y no solamente fueron un piropo para su esposa flamante, sino por sobre todo fue una alabanza a la sabiduría y el amor de Dios que le concedió una ayuda idónea para que él se desempeñara en la vida de una manera que reflejara la imagen y semejanza de Dios. Una criatura para glorificar a Dios. Pero después de la caída, lo que encontramos en el registro de Génesis es un cambio radical en el vocabulario de este individuo Adán. Cuando el Señor lo llamó, después del pecado, le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y él le respondió, te oí en el huerto y como escuché tu voz, me escondí porque estaba desnudo. ¿Notan ese cambio, hermanos? Es un cambio radical.
Lo que hace el pecado no solo es que Adán deje de alabar a Dios, sino que quiera evitarlo y esconderse de su presencia. Sus palabras ya no son buenas y lo que ahora revelan es el estado de su catastrófica caída. Adán ya no puede pensar, ya no puede sentir, ya no puede actuar y ya no puede hablar bien. Las palabras que salen de su boca también están corrompidas. Y cada vez vemos que el asunto se pone peor. Porque cuando Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te dije que no comieras? ¿Qué le dijo al hombre? La mujer que me diste, ella me dio de comer. Noten eso, hermanos. Adán ya no tiene amor ni por Dios ni por su esposa. Porque no solamente está acusándole a su esposa, la está culpando del pecado en el que habían caído, sino que también en el fondo le está acusando a Dios. Lo que está diciendo Adán, yo no tengo la culpa de lo que pasó, esta mala mujer es la que me hace pecar. Y pensándolo bien, Dios, tú eres el que me dio esta mujer. Así que tú tienes la culpa por habérmela dado. Esta bruja. ¿Qué tiempos aquellos? Decía. Cuando yo era soltero, charlaba con los animales, llegaba a la hora que quería, comía a la hora que quería, me levantaba a la hora que quería. Ningún animal me reclamaba nada. Ella es la que me hizo pecar. Ahora, hermanas, no piensen que Eva está en mejor condición, ¿ya? Porque miren lo que dice. Cuando el Señor le dijo a Eva, ¿qué es esto que has hecho? La mujer le respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Yo no tengo la culpa de lo que pasó. En realidad, este cabezón, que nunca dijo nada, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Nadie tiene la culpa. Entonces, es como que Eva le está diciendo, ¿sabes, Dios? Tú sabes que en la vida hay que tomar decisiones. Y como este no dijo nada, yo tuve que tomar una decisión. ¿Cuántos matrimonios funcionan así, hermanos? ¡Wow! Entonces es a partir de la caída, hermanos, que el maravilloso don de hablar se convierte en un horrible vehículo de pecado y de maldad. No en vano el Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Que lo que sale de la boca proviene del corazón, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Ahora noten, hermanos, ese énfasis en las palabras que salen de la boca. Por eso la Escritura dice que los pecados de la lengua son abominables para Dios. El apóstol Santiago compara la lengua con un fuego, con un mundo de maldad y la compara con el mismo infierno. La lengua lo contamina todo en el curso de nuestra vida y lo inflama, dice Santiago. Desde la entrada del pecado en la humanidad, hermanos, las palabras se convirtieron en vehículos de maldición en lugar de bendición. Se convirtieron en ofensas en lugar de alabanzas al Creador. Y por esta razón, en los 10 mandamientos, el Señor dice, no mentirás, no dirás falso testimonio. Éxodo 23 dice, no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser un testigo falso. Y el profeta Jeremías dice que no hay cosa más engañosa que el corazón humano. Una y otra vez, los libros de sabiduría se anclan en la ley de Dios que están reprobando la mentira. Por ejemplo, Proverbios 6 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia
en sus hermanos. ¿Notan, hermanos? Hay un énfasis intencional en estas 7 cosas que aborrece Jehová. 3 veces, 3 cosas de estas 7 tienen que ver con los pecados de la lengua. Y por eso Proverbios 12:22 dice que los labios mentirosos son una abominación al Señor. El Salmo 52 dice que la lengua maquina destrucción como una afilada navaja y es artífice del engaño, y que el ser humano ama el mal más que el bien y la mentira más que lo justo. Que ama la palabra destructora y su lengua está llena de engaño. Entonces hay un énfasis extremadamente puntual en la ley de Dios, hermanos. La ley, los profetas y los salmos repiten una y otra vez diciendo que Dios aborrece los pecados de la lengua. Y en el Nuevo Testamento encontramos un diagnóstico espiritual de la humanidad en Romanos que dice: su boca es como sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. Toda la Escritura nos muestra que las palabras que salen de la boca del hombre son realmente horribles. Y hermanos, eso no puede cambiar a menos que la fuente de donde salen estas palabras no sea cambiada. Y esa fuente es el corazón. El corazón es la constante fábrica del pecado que sale de nuestra boca. Y por esa razón, el Señor mismo dice en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel: yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra y en su lugar pondré un corazón de carne y les daré mi espíritu para que ustedes guarden mi ley. Y hermanos, esa obra es una obra sobrenatural, es un milagro que solamente el Dios Todopoderoso y Misericordioso puede hacer en el ser humano, movido por el amor de su propio nombre y para la alabanza de su gloria. Y cuando un pecador recibe por gracia un nuevo corazón para creer en el Señor Jesucristo, lo que cambia es la fuente de donde brotan las palabras. Y el Evangelio nos dice que uno de los resultados de ese cambio de corazón es el cambio que experimentamos en nuestra forma de hablar. El mandamiento de la ley de Dios apunta a cada esfera de nuestra vida. Efesios 4:25 dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El versículo 29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea para la edificación, para que dé gracia a los oyentes. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Una y otra vez los imperativos en el Evangelio. Y hermanos, hay tantos imperativos en el Testamento que nos mandan a erradicar las malas palabras de nuestro vocabulario. Porque Dios sabe muy bien que en nuestra naturaleza pecaminosa hay una enorme inclinación, no solamente a mentir, sino que salgan todo tipo de cosas perversas de nuestra boca. Y hermanos, el hecho que seamos cristianos no significa que hayamos abandonado completamente ese pecado. Todavía nos vemos sorprendidos porque muchas veces mentimos en piloto automático. Todavía calumniamos en piloto automático. Piensen en esto, hermanos. Cuando el profeta Isaías contempla la gloria de la santidad de Dios ahí en el capítulo 6 de su libro, de lo primero que él es consciente es de que era un hombre de labios impuros. ¿Ven eso? Eso es muy llamativo, hermanos.
Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Noten, hermanos, que Isaías no está diciendo habito en medio de un pueblo idólatra o fornicario o avaricioso o etcétera, cualquier otro pecado. De lo primero que él es consciente es de que es un hombre de labios inmundos. Y lo propio ocurre hoy en este lugar. Yo soy un hombre de labios inmundos que habito en medio de una iglesia de labios inmundos. No hay nadie en este lugar que se exima de esta categoría de labios inmundos. Hermanos, las luchas contra el pecado de la lengua son tremendamente terribles en nuestra vida cotidiana. Yo tengo que luchar diariamente con los pecados de mi lengua, igual que todos ustedes. Ahora, para colmo, yo viví 12 años en la Argentina, algunos saben eso, ¿no? Y saben el vocabulario que adquirí ahí, hermanos, fue atroz. Mi boca era pura obscenidades. 10 palabras, 9 obscenidades. Entonces, para Dios, hermanos, las palabras que salen de nuestra boca son muy importantes. Por eso el Señor dice que en el día del juicio los hombres vamos a dar cuentas de cada palabra ociosa que salieron de nuestra boca. Todas las mentiras que salieron de nuestra boca, los compromisos que incumplimos, todas nuestras excusas, todas nuestras evasivas, nuestros escapes, nuestras autojustificaciones. Piensa, por ejemplo, en todas esas veces que prometiste cosas que no cumpliste. Tus papás, tu esposa, tus hijos, tus jefes, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, todos tienen una lista larga, ¿verdad? ¿Cuántas veces dijiste palabras, dijiste promesas y compromisos que no cumpliste? Yo soy testigo de muchas de esas ocasiones. El domingo voy a llegar para la oración, pastor, voy a llegar temprano. Para el miércoles lo hago, pastor. ¿Seguro ya? Yo he recomendado cosas a los hermanos que se han comprometido a hacer y no las hicieron. Así que soy testigo. Y con algunos en reiteradísimas oportunidades. Así que pensemos en lo normal que es la procrastinación en tu vida. ¿Saben qué es la procrastinación, hermanos? ¿No? ¿Primera vez que escuchan esa palabra? Bueno. Es el hábito de postergar las tareas o responsabilidades importantes por otras menos relevantes. Es aplazar los asuntos pendientes. En pocas palabras, la procrastinación es dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy. Eso es procrastinación. Ahora, ¿saben qué es interesante? Que incluso los sociólogos mundanos dicen que esta es la plaga de la cultura occidental. Obviamente no necesitas ser cristiano para llegar a esa conclusión, solamente tienes que tener una pequeña base moral de lo que está bien y lo que está mal para saber que eso se llama procrastinación y que realmente es malo. Pero ¿cuánto más serio se pone este asunto, hermanos? Cuando el Señor en persona es quien dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Eso ya tiene otra categoría, ¿verdad? Eso no viene de un sociólogo, hermanos, viene del Hijo de Dios. Es la palabra de Dios. La NTV traduce este texto, que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque si hay más de esto, proviene del maligno. Ahora, esta palabra griega que el Señor usa aquí, maligno, es un adjetivo que significa malvado, maligno, perverso. Y hermanos, usa este adjetivo porque está hablando específicamente de Satanás. Él es el maligno. ¿Se dan cuenta entonces de esto, hermanos? Este asunto es sumamente grave, porque está diciendo, cuando hay más que tu sí, cuando hay más que no, esto es del maligno. Eso es muy serio.
¿Qué está diciendo en el fondo el Señor? Que cuando tú dices sí y no lo haces, lo que en realidad estás haciendo es actuar como el diablo. ¿Ven eso? Eso es sumamente serio, hermanos. Que tu hablar sea sí, que tu hablar sea no. Más de esto proviene del maligno. Cuando te comprometes a algo y no lo haces, estás actuando como el diablo. Cada vez que te comprometes a una cosa y no la haces, te estás comportando como el maligno y no como un hijo de Dios. Hermano, ¿por qué no leíste esta semana tu Biblia? Pastor, es que usted sabe que tengo trabajo. Estoy muy ocupado. Además, la Biblia dice, al que madruga, Dios le ayuda. Y Dios dice, ayúdate que te ayudaré, ¿no ve? Ahora, hermanos, pueden buscar esos versículos en la Biblia hasta la venida del Señor. No van a encontrar eso. No van a encontrar. Pero el punto de todo esto, hermanos, es que no hay ni por asomo convicción de pecado en este tema. Lo que es verdaderamente triste es la cantidad de cristianos que no piensan que esto es un pecado. Eso es triste. Ahora, eso por supuesto demuestra cuán superficial es nuestro cristianismo en este tiempo. Es dentro de la iglesia que vivimos en medio de una decadencia espiritual escalofriante, hermanos. Y la procrastinación es tan evidente, muy especialmente cuando se trata de nuestros deberes espirituales. No podemos leer y meditar la palabra de Dios, orar por los demás, predicar el evangelio a los perdidos, servir a los hermanos en la iglesia, ni hablar de las cosas que tenemos que hacer en el ministerio para que la iglesia camine en orden, como Dios quiere que caminemos, porque Dios es un Dios de orden. Y como decíamos la semana pasada, no solamente somos responsables de nuestra vida, de nuestro progreso espiritual, sino también somos responsables de los hermanos que nos rodean. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto, no solamente aseguras tu propia salvación, sino la salvación de los hermanos en la iglesia. Timoteo, tienes que ser un ejemplo en palabra. Entonces, si te preguntas a la luz de lo que hemos visto en este texto, hermano, hermana, si eres un ejemplo en palabra en la iglesia y fuera de ella, ¿cuánto vale la palabra que empeñas? Todavía no contestes, vamos a esperar un poquito porque todavía hay argumentos aquí. Piensen en esto, hermanos. El mundo, la gente en el mundo necesita de contratos con cláusulas específicas en las que se comprometen a cumplir un compromiso. Necesitan testigos, necesitan un notario de fe pública que refleje todo en un documento para decir que eso es verdad. ¿Cómo hemos llegado a ese extremo los seres humanos? Porque la credibilidad se ha perdido, hermanos, porque la palabra no vale nada. Entonces, todo eso se hace en el mundo para que tenga validez y tenga legalidad. Pero el Señor nos está diciendo que el cristiano no necesita eso, hermanos. Solamente necesita su palabra. Porque el Señor es quien lo ordena en su palabra, que la palabra que Él empeña tiene un valor sagrado porque proviene del mismo autor de su palabra. El hombre y la mujer redimida solamente necesita decir sí o necesita decir no. Hermanos, eso es parte de la integridad evangélica, es parte de la santidad práctica en la vida de un verdadero cristiano. Pero está demostrado cuán poco vale la palabra que empeñamos. Piensen en esto, hermanos, ¿cuántos divorcios hay en la iglesia evangélica?
Los votos que se hicieron en el matrimonio hasta que la muerte nos separe, se rompen con tanta facilidad. Porque la palabra no vale. Dos cristianos que se juraron amor hasta la muerte. Es que ya no siento amor. Es que no me comprende. No hay pacto. No hay compromiso. ¿Qué pasó con lo que dijiste en el día de tu matrimonio? ¿Qué pasó con la voluntad de Dios para el matrimonio? ¿Y qué decir de los hijos? Hijos míos, ustedes saben que Dios es lo más importante en nuestra vida, ¿ya? Sí, ¿no ve, hijos? Dios es importante en nuestra vida. Pero tus hijos no te ven ir en la misma dirección. Ellos te ven relativizar la palabra de Dios, te ven relativizar el culto, te ven relativizar leer la Biblia, relativizar la oración, relativizar relacionarte con hermanos en la iglesia, relativizar el servicio a Dios para el que te ha rescatado. Y todo es relativo. Ahora, lo duro en esto, hermanos, es que cuando llega el momento y tú quieras corregir a tus hijos con la palabra de Dios, ellos te van a recriminar, bueno, pero tú me dices una cosa, pero estás haciendo otra. Porque no veo que Dios sea importante para ti en la medida que tú me estás diciendo. Y otro tema, hermanos, es por qué hay tantos cristianos que se pueden cambiar de iglesia con una facilidad terrible, como si fueran al cine, como si fueran al supermercado. Y no estoy hablando de las iglesias que predican el falso evangelio de la prosperidad o iglesias donde no predican directamente el evangelio. Estoy hablando de iglesias donde se predica el evangelio. Pero la gente se cambia con una facilidad enorme. Sin compromiso. Su palabra no vale. Las palabras de compromiso que un día hicieron, se las llevó el viento. ¿Y qué decir de tu jefe o tus compañeros? Ellos ya se enteraron que eres cristiano. Con tu boca dices cosas buenas de Dios, pero con tus hechos vas negando sistemáticamente lo que dices que tiene valor de Dios en tu propia vida. Y ahí está tu jefe, por ejemplo, que te dice, tienes que trabajar el domingo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál es el mandamiento que tiene más peso en tu vida? ¿El mandamiento de tu jefe o el mandamiento de Dios? Wow. ¿A quién le temes más? ¿A quién honras? Entonces, esto es lo verdaderamente desafiante en tu profesión de fe. ¿Tu trabajo es más importante que Dios? ¿Cuál de los dos mandamientos es más importante, tiene más peso en tu vida? ¿El de Dios o el de tu jefe? Ahora, hay otra cosa que quiero compartirles que a mí particularmente como pastor me preocupa. Específicamente de las hermanas que tienen cónyuges incrédulos. Tremenda lucha la que tienen. Vamos a reflexionar un poquito eso. Hermanas que están inquietas en el culto viendo su reloj para correr a su casa. Porque tienen más temor del marido que de Dios. Hermanas que se pueden salir de medio culto sin ningún problema. ¿A quién le temes más? ¿A quién le honras más? Escuchen lo que dice el Señor en Mateo 10. No piensen que vine a traer paz en la tierra. No he venido a traer paz, sino he venido a traer espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán en su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Hermana, ¿qué significado tiene eso para ti? ¿Prefieres mantener una paz falsa con tu marido a costa de la honra que le debes al Señor? Hermanas, piensen en esto.
Lo que vemos en el Antiguo Testamento son los reclamos constantes del Señor hacia su pueblo, porque su pueblo le daba lo que le sobraba. No le daba la adoración que él se merecía. Y por esa razón el profeta Isaías, por ejemplo, dice: el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel, mi pueblo, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vean cómo este pueblo podía romper el pacto con una facilidad enorme, hermanos. Y saben que ellos tenían muy buenos argumentos, tal como nosotros los tenemos ahora. Entonces noten que este problema es sumamente antiguo. Pero la pregunta aquí, hermanos, es: ¿cuánto podemos negociar los mandamientos de Dios por las circunstancias de nuestra vida? ¿Alguien escuchó hablar de Eric Liddell? Eric Liddell fue un cristiano que vivió allá por los 1900. Fue un atleta escocés. Él rompió el récord de atletismo en 1923. En los 100 metros. Un récord que duró 23 años, hasta que otro lo rompió. Él era un atleta, pero también era cristiano. En 1924, Eric fue a las Olimpiadas de París. Pero ¿saben qué? Él se negó a correr los 200 metros en los que podía ganar la medalla de oro en las Olimpiadas, solo porque la carrera era el domingo, el día del Señor. Él decidió no correr, porque tenía la convicción que el día del Señor es el día del Señor. Eso es convicción, hermanos. Eso es cristianismo. Y la gente no entendía. ¿Cómo puede ser tan tonto de perder una medalla de oro? Nadie lo entendía. Entonces él renunció a esa carrera y esperó a la otra, que fue en otro día, no en domingo. Y tuvo que correr en los 400 metros. Cuando llegó a los camarines, alguien se acercó y le dio un papelito en el que estaba escrito: en el Antiguo Testamento, Eric, dice Jehová, yo honraré a los que me honran. Y eso lo llenó de un valor increíble y salió a la pista a correr esos 400 metros, que no tenía la opción de ganar porque no era su especialidad. Eric corrió y no solamente ganó, sino que rompió el récord olímpico. Él experimentó en su carne propia que Dios honra a los que le honran, hermanos. ¡Wow! Ahora, Eric estaba en la cúspide de su carrera. Tenía todo un futuro brillante como deportista. Pero decidió renunciar a esa carrera tan brillante. ¿Saben por qué? Porque decidió irse como misionero a la China, a predicar el Evangelio. Y en medio de ese servicio le entregó su vida. La palabra de Eric valía. ¿Saben por qué? Porque Eric atesoraba la palabra de Dios y tenía a Dios tan alto en su concepto y en su vida que él no se atrevió a ofenderlo para lograr una basura de medalla de oro. Porque las cosas de este mundo son basura, hermano. Así que volvemos a preguntarnos: ¿a quién eliges honrar? ¿Cuánto se relaciona lo que dices creer de Dios con tus hechos? Porque, hermanos, los cristianos podemos decir cosas hermosas de Dios, pero si nuestros hechos lo niegan, tenemos el mismo problema que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Y Dios dice de este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuán importante esto es en tu vida?
¿Puedes reflexionar en eso, hermano? ¿Tu palabra vale? Cuando te comprometes a algo, ¿vale? Yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco, dice el Señor. Si salen alabanzas a Dios de nuestra boca, pero nuestra conducta va en contrarruta de estas palabras, lo que en realidad significa es que no honramos a Dios, o solamente lo hacemos con nuestros labios. La idea de todo esto, hermanos, es que cada vez que salen palabras de tu boca te estás alineando con alguien. O te alineas con Dios o te alineas con el diablo. Es así de radical. El Señor nos está diciendo, si eres cristiano, tu palabra tiene que tener valor. Y ese valor está definido por Dios, no por alguien más, no por un ser humano. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Porque si incumples esto, estás actuando como el diablo. Ahora, hermanos, quiero ilustrar esto una vez más. La relación que nuestra palabra tiene con nuestra conducta. Una cosa que está en boca de todos hoy en día es, por ejemplo, lo que sucedió con nuestra presidenta. Ella dijo que no se iba a presentar como candidata y al final terminó presentándose como candidata. Ahora, ¿saben qué es lo más triste de todo? Que ella dijo ser evangélica. ¡Wow! Y lo mismo vemos con el doctor Chi y todos los evangélicos que se metieron en política. Hacen compromisos, dicen cosas que no las hacen. Ahora, hermanos, no estoy diciendo esto con el ánimo de juzgar ni de condenar a la primera autoridad de nuestro país. Nuestro deber moral y espiritual es orar por nuestras autoridades. Sabemos que Dios es quien puso a esas autoridades en ese lugar. Pero solamente quiero ilustrar el impacto que tienen las palabras con nuestros hechos. Muchísima gente está reclamando que ella no cumplió con su palabra y para colmo ella dijo que es evangélica. Ahora, ¿saben qué? Esto tiene enormes repercusiones en cómo la sociedad nos percibe a nosotros los cristianos. Hermanos, si los cristianos no somos distintos a los paganos, ¿cómo es que podemos ser luz y sal en este mundo? No podemos. Ahora, hermanos, miren esta maravilla. No es una casualidad que el Espíritu Santo haya inspirado al apóstol Pablo a poner estas dos palabras juntas. Palabra y conducta, juntitas, una al lado de la otra. Hermanos, esto es maravilloso. El Espíritu Santo no solamente ha inspirado las ideas, sino también la estructura en las frases, en las oraciones. Hay un orden que Dios nos está mostrando aquí. Una palabra al lado de la otra. Hay una conexión entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando no hay esa conexión, estamos actuando como el diablo. Y hermanos, cuando pasamos por alto esta conexión, no solamente manchamos nuestro testimonio, sino por sobre todas las cosas, lo que hacemos es blasfemar del nombre del Señor. Los incrédulos blasfeman del nombre del Señor cuando nuestra palabra no concuerda con nuestros hechos. Enlodamos de tal manera el mensaje del Evangelio que no hay ninguna distinción entre un cristiano y un pagano. Ahora, eso es muy triste. Pero también sabemos que todos estamos dentro de este paquete. Ahora, cuando somos conscientes de que nosotros no estamos libres de polvo y paja, hermanos, nos vamos a limitar de juzgar a la presidenta y a todos los cristianos que se han metido en política. Porque lo que vamos a hacer es mirar nuestra propia condición. Recuerden que el problema de los fariseos era que podían ver muy bien la paja en el ojo ajeno, pero ellos no podían ver la gran viga que tenían en su ojo. Y nosotros no podemos caer en esa tentación. Ahora, hermanos, no quiero que piensen que estoy predicando un perfeccionismo cristiano. La perfección espiritual no existe mientras estemos en este mundo y estemos sujetos a este cuerpo. Todos tenemos huecos enormes en nuestra vida entre lo que decimos y lo que hacemos.
Todos nosotros decimos cosas que no cumplimos. Hacemos compromisos con Dios, con su obra, que constantemente estamos rompiendo. Porque nos dejamos gobernar por las circunstancias y no por la palabra de Dios. Y aún podríamos decir que hay algunos entre nosotros que llevan una vida doble, hermanos. Son una cosa en la iglesia, pero otra cosa fuera de la iglesia, en su día a día. El domingo son cristianos, de lunes a sábado, nadie los conoce por cristianos. El punto es que somos frágiles en extremo, somos dados al pecado y susceptibles no solamente al engaño de Satanás, sino también al engaño de nuestro propio pecado, hermanos. Tenemos una coalición de enemigos con la que tenemos que luchar todo el día. Tenemos que luchar contra el diablo, contra nuestro pecado y contra el mundo, que nos ofrece cosas hermosas para apartarnos del camino de Dios. Estamos en guerra todos los días. Y todos nosotros necesitamos el rescate de Dios una y otra vez, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Particularmente con lo que sale de nuestra boca, que no tiene relación con nuestras acciones para honrar al Señor. Miren qué precioso. El salmista en el Antiguo Testamento estaba tan consciente de su necesidad de la ayuda de Dios en esta área en particular, que le decía: oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda en mi boca, vigila la puerta de mis labios, no dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías como los hombres que hacen iniquidad. Vean eso, hermanos. Vean cómo este salmista puede tener tan claro que sus palabras están ligadas a sus acciones. Pon guarda en mi boca para no practicar obras impías. Wow. Ahora, hermanos, es importante que veamos que hay una continuidad en esa idea en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Santiago nos exhorta en su epístola, en el capítulo 3, diciendo: el ser humano puede domar toda clase de animales, reptiles y peces, pero nadie puede dominar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid puede dar higos? No, hermanos. Como tampoco puede uno sacar agua dulce y agua salada de un mismo manantial. Ahora, hermanos, ¿quién de nosotros no tiene esta experiencia en su día a día? Agua salada y agua dulce, del mismo manantial. ¿Saben? Si Isaías estuviera aquí presente con nosotros, él diría exactamente las mismas palabras que en su día. Soy hombre de labios inmundos que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Hermanos, necesitamos el rescate diario del Señor, su misericordia continua y una conciencia y sensibilidad del pecado como solamente nos puede dar el Espíritu Santo mientras escudriñamos el alcance del Evangelio para cada área de nuestra vida. Para cada área de nuestra vida. Necesitamos desarrollar esa percepción, ese sentido espiritual, ese discernimiento. Y el apóstol Juan nos ayuda mucho en esto con la visión que el Señor le ha regalado para escribir el Apocalipsis. Juan pudo ver a los redimidos delante del Cordero del trono de Dios, cantando un cántico nuevo. Dice el capítulo 14 que nadie podía cantar este cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos, son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Wow.
quiero subrayar este hecho, hermanos. En esta multitud, dice que no fue hallado en engaño en su boca. Hermanos, esa es una maravilla increíble. Eso es producto de creer y pertenecer a Cristo. ¿Saben qué? Hasta antes del Apocalipsis, de nadie absolutamente se dice que hubo engaño en su boca, sino del Señor Jesucristo. Nadie más. Pero vemos aquí en el Apocalipsis que esta multitud de santos tampoco tiene engaño en su boca. Estos santos redimidos tienen la misma condición que la de su Señor y Salvador. ¿Saben cómo se llega a eso? Se llega por la justificación. Un verdadero creyente está justificado por Dios. Hay una realidad maravillosa de estar en Cristo y de haber recibido su santidad y su justicia perfectas en nuestra vida. Necesitamos desesperadamente esa santidad y esa justicia perfectas, hermanos. ¿Por qué? Porque nadie va a entrar al cielo con algo menos que eso. Escuchen lo que dice el mismo Juan, que a la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira. Nadie que habla mentira, sino solamente aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, hermanos, vale la pena preguntarse una vez más y de un modo muy personal si realmente estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo sabes que lo estás? ¿Cómo tienes la certeza de que vas a llegar al cielo? El mismo Juan nos da la respuesta en el Apocalipsis. Él dice casi al final, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos, Dios es santo y eso no va a cambiar jamás. Y Él quiere que sus hijos también seamos santos como Él. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y por eso nos ha dejado su palabra, para santificarnos, para limpiarnos y para que lleguemos a ese grandioso día del que está hablando aquí el apóstol Juan, sin engaño en nuestra boca, sin abominación ni mentira. Comenzamos diciendo que la realidad de la caída muestra nuestra enorme necesidad de ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios. El pecado destrozó esa imagen y semejanza de Dios en nosotros. Pero Dios, en su infinita misericordia y su gracia, hermanos, nos envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para reconstruirnos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo, a la imagen y a la estatura de un varón perfecto. Hasta ahí nos quiere llevar a Dios. Como cuando un escultor toma una piedra bruta y comienza a esculpir hasta convertirla en una obra de arte. Cuenta la historia que un hombre llamado Agostino di Duccio procuró hacer una escultura con una pieza de mármol de Carrara. Le dio unos cuantos martillazos y no le salió nada. Así que abandonó ese pedazo de mármol ahí en la Catedral de Florencia. 40 años después, Miguel Ángel Buonarroti encontró ese pedazo de mármol ahí, tirado, y él comenzó a esculpir con su cincel. Esa pieza de mármol terminó en eso que ven ahí, en una obra de arte. Ese es el David de Miguel Ángel Buonarroti. Él tomó una pieza deforme, abandonada de mármol, y la convirtió en una obra de arte. Y eso terminó así, no porque el mismo mármol pudo esculpirse a sí mismo. ¿Ven eso, hermanos? El mármol necesitó de un gran artista, de un artista de la talla de Miguel Ángel, para terminar así.
Y de la misma manera que una piedra no puede esculpirse a sí misma, el hombre no puede salir de su ruina sin la redención y el rescate que el Señor Jesucristo vino a dar. Por eso Efesios 2:10 nos dice que los cristianos somos la obra maestra de Dios. Dice el texto que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Estábamos abandonados como ese mármol, pero Él nos encontró y comenzó a esculpirnos y está dándonos la forma, la imagen perfecta de su Hijo Jesucristo. Él es quien está haciendo una obra de arte en nosotros. Y hermanos, todavía nosotros no podemos vernos como una obra terminada, ¿cierto? Todavía nos vemos deformes, nos vemos brutos, así como la piedra bruta. Pero el Evangelio dice, hermanos, que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. No hay promesa más maravillosa que esa. Ahora, hermanos, cuando creemos eso, cuando experimentamos eso, eso se va a mostrar en nuestra vida. Y no solamente en nuestra boca, sino también en nuestra conducta. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar.